Agradezco la presencia de cada uno de ustedes en esta noche para conocer un poco más sobre la historia, la importancia del Monasterio del Prado, ¿no?, que se encuentra en los Barrios Altos. Normalmente estoy acostumbrado a ser yo el presentador, ya esta vez me ha tocado ser expositor, ya, puesto que, como bien señaló mi compañera Gabriela, muy aparte de desempeñarme en lo que es la gestión de archivos, también soy historiador de carrera. Entonces, este tema sí me ha llamado mucho la atención y es por ello que voy en esta ocasión, a contribuir como expositor del mismo. Siguiente, por favor. Una breve introducción histórica. Este es un plano de la ciudad de Lima de 1685, elaborado por Fray Pedro Nolasco. ¿Ya? Como podemos apreciar, la ciudad de Lima está amurallada y bueno, ¿no?, se ven las principales manzanas que la conformaban en ese año. Recordar la fecha, 1685, siglo XVII. Siguiente, por favor. Haciendo zoom al plano, se puede apreciar que para ese año ya figuraba el Monasterio del Prado. Ahí está, en el circulito rojo, la iglesia, ¿no?, con sus huertas en las zonas, en los alrededores, en las zonas aledañas. Si son un poquito más curiosos, más perspicaces, pueden apreciar que en este espacio de aquí hay una cruz. Esa sería lo que actualmente es la Plaza Santa Ana, la Plaza Italia, el Hospital de San Andrés, la Iglesia Santa Ana, y bueno, ¿no?, se puede apreciar hasta la actualidad el Jirón Junín, ¿no? ¿Ya? El Jirón Guayaga todavía, si se dan cuenta, en la Iglesia Santa Ana no. Esa manzana era una manzana cerrada, no estaba, como se llama, partida como está en la actualidad. Siguiente, por favor. Ya. En el año 2024, por gestión directa del gerente de ProLima, el arquitecto Luis Martín Bogdanovich, que en su etapa preparatoria hizo trabajos en conjunto con el archivo del monasterio, porque hizo una investigación histórico-patrimonial, decidió contactarse con la hermana superior para ver si era posible que el archivo de ProLima interviniese y las ayudase en su proceso de recuperación documental. Entonces, debido a esas gestiones, es que en el año 2024 el archivo de ProLima prestó asesoría y apoyo para la recuperación de sus principales documentos que ellos custodian en su archivo, ¿ya? Es un archivo bastante rico en información histórica, pero no está abierto al público, ¿no? En este caso es casi común que las hermandades, los monasterios son bastante herméticos con su documentación, así nada más no dejan entrar a cualquiera. Entonces, mi compañera, la siguiente expositora, va justamente a hablar sobre cómo fue el proceso de recuperación documental. En mi caso voy a sacar algunos ejemplos de esa documentación que trabajamos para demostrar, o sea, cuál es la importancia, su valía para la historia y la memoria de la ciudad de Lima. ¿Ya? Hay mucha documentación que todavía no ha sido consultada y que alberga muchos secretos, ¿no?, muchos secretos que están esperando a ser revelados por los investigadores en el futuro. Por ejemplo, en la imagen que estamos apreciando es prácticamente un volumen, es un tomo bastante voluminoso de los documentos fundacionales del Monasterio del Prado. Estamos hablando de documentación del siglo XVII, para ser más exactos de 1640, puesto que el monasterio se creó el 2 de septiembre de 1640 y de ahí, o sea, ahí están los documentos fundacionales. Las hermanas del monasterio han sido bien cautelosas con entregarnos, encomendarnos esa documentación. Siguiente, por favor. Puesto que ahí prácticamente es su punto de partida, ¿no?
es prácticamente su pieza más valiosa, pero que debido a su estado de conservación ya requería una intervención por parte de especialistas. En la presentación, se podría decir, en la primera hoja se puede apreciar la caligrafía, es del siglo XIX, que fue prácticamente como una introducción al contenido, que si no se puede apreciar bien, yo lo he transcrito, dice: autos hechos sobre la fundación del monasterio de monjas recoletas descalzas, ermitañas del señor San Agustín, advocación de Nuestra Señora del Prado, y puntos suspensivos. Como les mencioné, prácticamente es un tomo bastante voluminoso, más parece un Lexus. Una aproximación son 1742 folios, o sea, hojas, ya, más o menos ya se imaginarán el grosor del mismo. Siguiente, por favor. Como les mencioné, esa es la paleografía, la escritura del siglo XVII, ¿no? 1640, 1650, para los versados en estudiar esa escritura. Bueno, ¿no? Esta prácticamente es una joya bastante valiosísima. Para los que no son tan versados como el que les habla, también es un reto poder leer esa documentación, ¿no? Siguiente, por favor. Pero no solamente estamos hablando de documentos del siglo XVII, que son, como les mencioné, parte de la historia del mismo monasterio, ¿no? También se han encontrado documentos del siglo XIX que son bastante interesantes para la historia nacional. Por ejemplo, en este proceso de recuperación documental nos topamos con un documento que nos llamó bastante la atención, que es el que sigue, ¿no? Es una dote de guerra del año 1880. A ver, para los versados un poco en historia, estamos hablando en pleno contexto de la guerra con Chile. Recordar que la guerra con Chile se inició el 4 de abril de 1879 y bueno, ¿no? Perdimos la campaña marina con Miguel Grau en octubre de ese mismo año, luego empezó la segunda etapa, la campaña terrestre. Vemos en imagen la batalla de Arica, 7 de junio de 1880, y bueno, ¿no? Con eso prácticamente, con esa batalla se perdió la campaña del sur. Entonces, lo que hizo el gobierno es prepararse para la defensa de Lima. Recordar que las batallas de San Juan, Miraflores, Chorrillos fue en enero del 81, ¿ya? Pero, siguiente por favor. Este documento es del 9 de julio de 1880, es decir, casi un mes después de la derrota en Arica. Entonces, ¿qué hizo el gobierno, no? El gobierno de ese entonces, estamos hablando de Nicolás de Piérola, creó una comisión mixta para que vayan a los distintos monasterios de la ciudad a pedir préstamos en alhajas, en joyas, al gobierno. Entonces, esta comisión fue a visitar al monasterio el día 9 de julio y aquí tengo justamente la transcripción. Voy a leerla brevemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque me ha parecido muy interesante su contenido. Dice: comisión mixta para recibir las alhajas del tesoro de las iglesias. Lima, a 9 de julio de 1880. A la muy reverenda Madre Superiora del Monasterio del Prado. ¿Ya? La comisión mixta que tengo la honra de presidir se constituirá mañana 10 del presente a las 2 p.m. en la sacristía interna de su monasterio, con licencia de su ilustrísima y reverendísima el señor arzobispo de Lima, con el objeto de clasificar las alhajas y joyas preciosas de su iglesia para apartar las necesarias del culto sagrado. Recibir las que se estuviera con las demás necesidades para la guerra. La comisión espera del patriotismo de su reverendísima, que será puntual a la cita y que para la presente este acto
convocará al capellán y síndico de su monasterio. Dios aguarde usted, Manuel S. Medina. Entonces, como les acabo de mencionar, esta comisión se reunió con las autoridades del monasterio y parte de ese documento también figura la respuesta, ¿no? O sea, de lo que sucedió después. Y efectivamente, o sea, la Madre Superiora se reunió con esta comisión y lo que narra el documento que sigue, no lo he posteado, es que, bueno, ¿no? Efectivamente, ellas pusieron sobre una mesa grande todas sus alhajas y sus joyas y se hizo una selección, ¿no? O sea, esto de aquí no, pero sí, esto de aquí sí. Entonces, de alguna otra manera el monasterio se desprendió de parte de su joyería para contribuir en los gastos de campaña de la guerra. Recordar nuevamente que se avecinaba la batalla a las afueras de la ciudad, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, había que recabarse de fondos. No olvidar que en diciembre del 79, el presidente Prado salió del país, ¿ya? Y bueno, ¿no? También de alguna otra manera se hizo una colecta nacional, ya que, valgan verdades, no se sabe a ciencia cierta dónde llegó a parar esos tesoros, ¿no? En fin. Entonces, como mencioné, al igual que esta documentación, esta comisión también visitó a distintos monasterios e iglesias, no solamente al Prado, ¿no? Entonces, sería interesante que los historiadores o los investigadores puedan escarbar un poco más, ¿no? Para ver cuál fue el aporte, cuál fue la contribución que hizo el clero en general para la defensa de la ciudad de Lima, ¿no? Siguiente, por favor. Pero no solamente estamos hablando de documentos fundacionales y dotes que dio el monasterio en distintas etapas de la historia nacional, sino que también, como toda entidad religiosa, los monasterios tenían muchas propiedades, ¿ya? Muchas propiedades, especialmente en la ciudad, ¿ya? Y también en las afueras, ¿no? Chacras, haciendas, etc. En la actualidad, el monasterio del Prado tiene pocas propiedades aquí en el centro histórico. Muchas de ellas ya ya no les pertenece, ya no les corresponde, ya sea por compraventa o por cesión, ¿ya? Pero me ha llamado la atención 3 de esas propiedades que pertenecían, pero que ya no pertenecen al monasterio y que justamente quiero a continuación presentarles, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, una de sus propiedades se encontraba en la calle de Siete Jeringas, número 198. En la parte derecha he puesto una imagen, un croquis de la colección Terán, del año 1899, que la tiene o que se encuentra en el AGN, ¿ya? Terán era de alguna otra manera como una especie de notario de la época. Entonces él se dio el trabajo de detallar calle por calle de la ciudad y más o menos dibujar a quién le pertenecía cada casa, ¿no? Interesante, un trabajo bastante gigantesco que de alguna otra manera nos ha legado y es una fuente importantísima de consulta para ProLima porque de alguna otra manera nos permite retroceder hasta fines del siglo XIX y ver quiénes habitaban las propiedades, las casonas que actualmente estamos buscando recuperar, restaurar. Entonces, el monasterio del Prado tenía esta propiedad, ¿ya? Ese extracto es del libro de Juan Bromley, del año 1964, Las viejas calles de Lima, un clásico conocido que fue editado hace un par de años por la Municipalidad de Lima. El extracto dice, Siete Jeringas es la actual cuadra 8 del jirón Ayacucho, actual jirón Miro Quesada. ¿Ya? Como bien saben, cuando nos dicen Jirón Ayacucho, automáticamente nos transportamos a la paralela de la avenida Bancay, que está para Barrio Salto, ¿no? Pero antiguamente el Jirón Miro Quesada se llamó Jirón Ayacucho, al igual que el Jirón Conde Superunda se llamó Jirón Lima, ¿no? Entonces ya iremos poco a poco llegando a ese punto. Continúa Bromley. Según el historiador Carlos
Romero, esta calle tomó su nombre por un curandero apodado Ño Siete Jeringas. Gálvez, José Gálvez, el poeta, dice que fue acaso por tratarse de la cuadra situada a espaldas del Hospital Real de San Andrés. Y efectivamente, ¿no? Si ven esa crucecita verde de fondo rojo, ese es el Hospital de San Andrés, para el lado de Miro Quesada. ¿Ya? Actualmente solamente da para el lado Guayaga, pero antiguamente el hospital tenía dos frentes, abarcaba prácticamente casi toda la manzana, ¿no? Obviamente que con el transcurso del tiempo se ha ido recortando, ya sea por la comisaría, ya sea por el colegio, que actualmente lo circundan, están en sus alrededores. Siguiente, por favor. Esa es la foto del actual jirón Miro Quesada 848-850, que es justamente la calle Siete Jeringas, número 195. Entre la documentación que recuperamos del monasterio, nos encontramos con que ellos tenían un registro bastante detallado, lo que ellos llaman los cuadernos o los libros de cuentas, en el cual mes por mes detallaban quiénes eran los habitantes o a quienes alquilaban sus predios. ¿Ya? Entonces, en la imagen del lado derecho he tomado una foto de una de sus páginas, es del año 1905. Si bien es cierto, no se puede apreciar muy bien en la foto, dice, ¿no? Ya. Calle de Siete Jeringas, número 198. Dice, cuarto, número 1, Pablo Díaz. Cuarto número 2, Elvira Latorre. Cuarto número 4, Ambrosio Romero. Cuarto número 5, Ponciano García. 6, Juan Calderón. O sea, como mencioné, mes por mes llevaban una cuenta de las cobranzas, quién debía, quién estaba atrasado en sus rentas, etc. Entonces, de alguna otra manera, esta documentación también, muy aparte de contribuir a la historia del inmueble, también contribuye a saber quiénes habitaban la ciudad de Lima en esas épocas, ¿no? 1905 contribuye a los censos que se realizaban por la época. Siguiente, por favor. Otra de las propiedades que antiguamente tenía el monasterio estaba en la calle del Prado, número 476-480. ¿Ya? Y en esta calle, bueno, esta calle ya más o menos podrán sospechar a qué se debe el nombre, puesto que se encontraba justamente donde se encuentra actualmente el monasterio, ¿no? Nuevamente es la imagen de la colección Terán, ¿ya? En la cual se puede apreciar que la calle 14 del actual Jirón Junín se llamaba calle del Prado, el Jirón, la cuadra 13 era calle del Mascarrón del Prado, y así. Eran las nomenclaturas antiguas de las calles de Lima. Entonces, siguiendo con Bromley, menciona, ¿no? ¿A qué se debe el nombre de esa calle? Que en el año 1602 adquirió por el lado norte de esta calle una pequeña propiedad del español Antonio Pobrete de Loaiza, ya ordenado de sacerdote, en una de cuyas habitaciones colocó una imagen de bulto de Nuestra Señora del Prado que él había hecho en Ciudad Real, España, y que trajo consigo al Perú. A poco, en 1608, con otros terrenos contiguos, se formó la ermita de Nuestra Señora del Prado. Y en el año 1640, doña Ángela de Iriarte y Recalde formó en el lugar de la ermita el monasterio del Prado, bajo las reglas de las ermitañas recoletas de San Agustín. Esta dama, nacida en Santiago de Chile, era hija de don Francisco de Irrazábal, español nacido en Guipúzcoa, y de la sevillana doña Lorenza de Zárate y Recalde, y hermana de don Francisco de Andía y Arrazábal, caballero de la Orden de Alcántara, que en el Perú fue corregidor de Huánuco y de Arequipa. En el monasterio del Prado, en un nicho construido en el presbiterio, fue sepultado el corazón del arzobispo de Lima, don Pedro de Villagómez, quien fue su gran protector y patrono. Prácticamente está contando los inicios de la historia del monasterio y justamente a qué se debe el nombre de la calle, ¿no? Siguiente, por favor. Disculpa, ¿puedes retroceder? La propiedad a la que estoy haciendo mención es la que está justamente en esa crucecita que está a la mano derecha, en la parte baja. El monasterio del Prado está para el lado izquierdo, justamente en esa esquinita, ¿ya? Que está entrante. Siguiente, por favor. Entonces, actualmente,
La dirección actual es el Jirón Junín 1400-1402, ¿ya? Nuevamente, revisando los libros de cuentas, podemos apreciar quiénes eran los inquilinos o a quiénes habitaban esa finca, ¿no? En 1892. ¿Ya? Nuevamente hay un control bastante detallado de quiénes eran de alguna otra manera huéspedes, habitación por habitación: Manuela Castellanos, Demetrio Llanos, Trinidad Sandoval, Rosalía Cornejo, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Muy aparte, también hay planos del predio de la época, ¿no? En este caso estamos hablando de un plano de planta de la finca del año 1909, ¿no? Que también de alguna otra manera nos ayuda a nosotros para elaborar nuestros expedientes técnicos, puesto que lo tomamos como antecedente, ¿no? Siguiente, por favor. Finalmente, como les mencioné, el monasterio tenía muchas propiedades, pero solamente he elegido 3, y esta de aquí me interesó mucho, puesto que está en la calle Matavilela, número 95, ¿no? Calle Matavilela, en la cual nos encontramos ahora, ¿ya? O sea, nuevamente apreciamos el croquis de Terán, y se puede apreciar que menciona que la cuadra 2 del Jirón Lima, hoy actual Jirón Conde Superunda, se llamaba Calle de la Veracruz, justamente por la iglesia que está al costado de Santo Domingo, ¿no? Y la que le seguía era justamente la calle de Matavilela, ya actual Jirón Conde Superunda. Entonces, nosotros nos encontramos ahorita en esa calle, ya. Y si pueden apreciar al lado derecho, esa propiedad que está sombreada, ese rectangulito que está sombreado de color negro, es ahí donde actualmente estamos ahora, ¿ya? La casa del Plan Maestro, Casa Matavilela, ¿ya? En 1899 pertenecía a la beneficencia, así figura en la transcripción del documento. Pero si subimos un poco, vemos una crucecita nuevamente de color rojo, que es justamente la propiedad a la que estoy haciendo referencia, ¿no? Es que era o que pertenecía al Monasterio del Prado. Una breve reseña de la calle, llamada en 1613 segunda cuadra de la calle de Santo Domingo. Vivía entonces en ella el comerciante Nicolás Turqui. Débase el nombre de esta arteria a un vecino no identificado. Hubo también una calle de Vilela, tampoco identificada, proveniente acaso por el doctor don Andrés de Vilela, presidente de la Real Audiencia de Lima, casado con doña Magdalena de Urrutia. Esta propia calle tuvo un tiempo, como se ha dicho, la designación de Correo Viejo, por haber estado en ella, por corto espacio, en una de sus sucesivas andanzas, el servicio postal de correos. También tuvo el nombre de Policía. Conjeturamos que por razón de haber existido en ella algún local de servicio policial de la ciudad. Siguiente, por favor. Y esta es la propiedad que actualmente, de la que estamos hablando, ¿no? El actual Jirón Conde Superunda 323, 327, justamente acá a dos casas al costado, ¿ya? Nuevamente, en el libro de cuentas del monasterio también figura quiénes eran los inquilinos de esa finca, ¿no? En ese tiempo era una finca, esta ya es una construcción moderna, obviamente, ¿no? Dice calle de Matavilela, hoy Jirón Lima, número 95, inquilino principal Carlos Arguedas, Anacleta Alba, Petronila López, Fidel Rivera, Josefina Cárdenas, Ramón López, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso ahí llevan un control bastante detallado de quiénes pagaban, quiénes debían, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Y para finalizar esta pequeña exposición sobre las joyas que guarda el archivo del Monasterio del Prado, también se ha encontrado mucha información sobre los distintos procesos de restauración que ellos tuvieron en el pasado, ¿no? He elegido la más actual, siguiente por favor, que data justamente de la década de 1980, una de las últimas restauraciones del Monasterio del Prado, cuando todavía existía el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? El INC.
En el plano que pueden apreciar es justamente el plano del Centro Histórico de Lima, elaborado por la Junta Deliberante de Lima Metropolitana, a cargo del arquitecto Víctor Pimentel. Pueden apreciar que para 1962, que fue justamente elaborado ese plano, ya se consideraba al Monasterio del Prado como un monumento que debía ser revalorizado, ¿ya? El contexto de aparición de la Junta Deliberante en la década del 60 del siglo XX es justamente como una voz de protesta contra la irrupción de una modernidad malentendida, ¿no? Que empezaron a abrir avenidas y empezar a destruir casonas, como considerándolos símbolo de un pasado decadente, ¿no? Entonces, un grupo de arquitectos patrimonialistas levantaron su voz de protesta para defender el patrimonio inmobiliario y cultural de la ciudad de Lima, ¿no? Justamente este es el antecedente más directo de ProLima, ¿no? ¿Ya? Por ahí, por esos tiempos, también está resaltó la figura de este personaje bastante emblemático, ¿no? Que le llamaban el loco de los balcones, ¿no? Exactamente, ¿no? En la década del 50, ¿ya? Pero la Junta Deliberante se formó en el 60 y bueno, ¿no? Siguiente, por favor. Solamente he escogido cosas bien puntuales de la restauración del Monasterio del Prado de la década de 1980. Estamos hablando de 1987, 88, ya fines. Ya se puede apreciar fotos de lo que fueron los trabajos de restauración de la cúpula, de la capilla, etc. Toda esta información fue debidamente consultada para elaborar parte del expediente técnico por parte de ProLima y presentarlo al Ministerio de Cultura antes de empezar con la restauración actual que viene desarrollando ProLima, ¿no? Siguiente, por favor. Se puede apreciar también los trabajos de restauración del interior, ¿no? de la iglesia. Y siguiente. Bueno, son, como les mencioné, uno de los tantos documentos, de las joyas documentales que guarda el Monasterio del Prado, y que gracias a las gestiones del arquitecto Luis Martín Bogdanovich, gerente de ProLima, pudimos acceder a ellos y ayudarlos con el proceso de recuperación documental, ¿no? Tengo entendido de que no se ha terminado, es solamente una primera etapa, por esto que hay mucho más por trabajar y mucho más también por descubrir en ese acervo documental tan rico que guardan los distintos monasterios de la ciudad de Lima, pero en especial el del Prado, ¿no? Por su antigüedad y por su importancia en la historia de la ciudad. Bueno, eso sería todo por mi exposición. Muchas gracias. Muy buenas noches. A continuación yo voy a hablarles acerca del proyecto en beneficio de la preservación de los bienes documentales del Fondo Monasterio Nuestra Señora del Prado, que se ha venido ejecutando en el marco de la recuperación del monasterio impulsado por ProLima. Comentarles que el objetivo principal ha sido no solamente el rescate de la edificación, sino también el rescate de su documentación patrimonial tan valiosa que ya el expositor anterior nos ha explicado con detalles. Las acciones de este proyecto se ejecutaron en junio del 2024, culminándose en diciembre del mismo año. Antes de iniciar con las actividades realizadas, es importante resaltar que este tipo de proyectos de recuperación de patrimonio documental ha venido siendo impulsado por el Archivo de ProLima a través del área de la gestión de rescate del patrimonio bibliográfico y documental. En el año 2020 hemos empezado con estos proyectos que además se han venido llevando a cabo gracias a los diferentes convenios que hemos tenido con diversas instituciones, también personajes destacados privados, bombas históricas de Lima y actualmente con una congregación que ha sido las Agustinas Hijas del Santísimo Salvador, quienes son actualmente las custodias de este fondo documental. Siguiente. Como primer paso para este rescate, realizamos un diagnóstico situacional. El diagnóstico situacional nos permitió evaluar el estado de conservación del fondo, además del grado de organización y también qué tanto era la difusión y acceso a este material.
Se evaluaron 9 puntos que te arrojan si este fondo es funcional actualmente, y en mayo de 2024 encontramos que el archivo sí cumplía con 3 de los primeros puntos. Presentaba un ordenamiento general del fondo documental, el ordenamiento había sido tipológico y por años, también presentaba una identificación de los documentos, si bien no era una identificación en base a reglas internacionales, y rescataban de las mismas fuentes los títulos según los habían comprendido. También presentaba una distribución de ejemplares en contenedores. Las cajas archiveras que actualmente albergan estos documentos son las que encontramos en ese entonces, pero sí carecían de 6 puntos importantes. Carecía de conservación, ya que no contaban con el personal especializado, carecía de un inventario, carecía de una base de datos de registros descriptivos de sus ejemplares según bases internacionales, carecía también de la cuantificación exacta de unidades documentales y fojas totales, y este punto es importante porque no se puede proteger lo que no se conoce, ¿no? Si no tienes un total de qué proteger, es imposible hallar cuando algo se ha sustraído, se ha perdido o no se ubica. También carecía de un repositorio digital y carecía de una codificación de fondo, etiquetado general de las unidades documentales. Cabe resaltar que en este proyecto de recuperación por parte de Prolima nosotros llegamos a concluir con los 6 puntos carentes al final del proyecto. Siguiente, por favor. Como primera actividad, ya que son actividades que siguen un proceso metodológico, se aplicaron actividades de conservación concentrados en 2 ejes principales, el primero que fue la limpieza superficial y el segundo la estabilización del soporte para poder tener una adecuada manipulación a la hora de la digitalización. Voy a señalar que luego del análisis que se hizo en el primer análisis situacional, se llegó a la conclusión que las actividades principales iban a ser la digitalización y la descripción sistemática de cada una de estas piezas documentales. Aquí podemos ver una fotografía de la limpieza superficial que se realizó con materiales adecuados para estos tipos de soportes, como brochas suaves. El tipo de documental que está aplicando esta limpieza son fotografías a color, pero también habían fotografías a blanco y negro. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. También había materiales cartográficos como el plano, y aquí podemos ver a los especialistas realizando esas acciones. Siguiente, por favor. También habían documentos que presentaban mayores grados de suciedad, microorganismos, algunas plagas, y estas fueron tratadas con una aspiradora especial. Siguiente, por favor. También hubo el caso de correcciones de dobleces. Muchos de los documentos, al ser guardados de una manera no muy oportuna, lamentablemente sufrieron algunos tipos de dobleces, como los que se puede ver, que se intervinieron a la hora de realizar la digitalización. Siguiente, por favor. También presentaron algunos documentos, sobre todo los que fueron de tiraje editorial, separados, estaban adheridos, entonces se realizó la separación de esos bordes también. Siguiente. Bien, una vez realizada la limpieza superficial, estas acciones de conservación, se prosiguió a hacer la acción de digitalización. Como pueden observar, la digitalización hizo un logro, arrojó un logro de 34.607 imágenes digitales. Siguiente, por favor. Los objetivos principales de la digitalización fue la preservación para reducir al mínimo la manipulación de estos bienes, ya que como datan del siglo XVII muchos de estos, la mínima manipulación hace que se deterioren. También otro de los objetivos es la accesibilidad, ya que, como comentaba mi compañero, la documentación que tienen los monasterios es muy reservada, entonces la digitalización permite que haya una difusión a través de estos archivos digitales. Y también la seguridad, ya que al crear copias de respaldo podemos prevenir desastres naturales o humanos, ¿no? Desastres naturales sabemos que puede haber un terremoto en cualquier momento, y humanos hemos visto incendios últimamente, así que nadie está libre de que sucedan ese tipo de ocurrencias. Siguiente, por favor. Anterior.
Brevemente explicando el procedimiento de trabajo, es muy sistemático, se colocaban los documentos sobre una superficie plana, se colocaban los dispositivos móviles de alta gama en una disposición cenital, a los lados se colocaron aros profesionales de luz que permitían una mejor iluminación de la imagen y se tomaban las capturas, verificando siempre el personal a cargo de que las tomas fueran las más óptimas. También, como pueden observar, se utilizaron unas reglas que daban esta proyección del tamaño de los documentos, ya que, como sabemos, en las imágenes pues muchas veces nos arroja un mismo tamaño, pero no sabemos las dimensiones del objeto. Entonces, estas reglas de 10 centímetros permiten ver en las imágenes cuál podría ser el volumen real del documento que se está observando. Siguiente, por favor. Estas son algunas fotografías que se tomaron de los documentos. Siguiente, por favor. Y finalmente, luego de la digitalización viene el repositorio digital. En este proceso hay un control de calidad de las imágenes. Además de eso, hay un ordenamiento de las imágenes que a veces por las tomas se pueden desordenar, y hay un nombramiento de las imágenes digitales por código y orden de folio. Cabe resaltar en este punto que el repositorio digital es un ordenamiento similar al físico. Esto quiere decir que la experiencia es como si tú estuvieras visitando el mismo archivo. Primero te encuentras los archivos de las cajas, caja 1, caja 2, caja 3, como si estuvieran dispuestos también de manera presencial. Una vez que abres la carpeta de caja, encuentras dentro todos los contenedores que tendría la caja que tú revisarías si estuvieras presencialmente, y dentro de cada contenedor pues el bien que quieres revisar, y cada imagen de cada folio también está correctamente nombrado para que cuando estés haciendo la investigación o el usuario que esté haciendo la investigación pueda saber en qué número de imagen está realizando su investigación. Siguiente, por favor. También se realizó un inventario descriptivo en base de datos. El logro fue de describir los 320 registros, títulos, que asciende a 394 ejemplares. Esto quiere decir que tenemos en algunos títulos más ejemplares. En total, documentos de archivo suman 303 y bibliográficos 91, que usualmente son los más modernos. Todo el fondo arroja un total de 17.795 folios a custodiar. El rango de fechas del contenido datan desde el siglo XVII al XXI, y el total de manuscritos es de 206 unidades. Ahí hay una breve fotografía de la base de datos, pero está cortada porque es inmensa. Siguiente, por favor. La base de datos real tiene todos estos campos que están adaptados según las reglas ISAT-G que se usan para la descripción de documentos archivísticos. Hemos utilizado 6 campos de descripción para hacerlo más detallado, que tiene el área de organización, el área de identificación, área de contenido, área de condiciones de acceso y uso, área de notas y área del control de la descripción, con los diferentes campos. Entonces, digamos que el usuario tiene todas las posibilidades para hacer sus búsquedas por tipo documental, por fechas de inicio-fin, intervalos de años, siglos, métodos de producción, dimensiones, folios, ejemplares, si tiene planos, no tiene planos, estados de conservación, descripción física del soporte, etcétera. Siguiente, por favor. Luego de este procedimiento también se llegó a codificar todos los bienes de manera interna para tener un control de cada unidad. Para esta codificación se protege el material con el uso del papel japonés, que pueden apreciar ahí, que es en los bordes se puede ver un color blanquecino. Esto para proteger, funciona como una barrera entre la hoja del siglo que sea, ya sea 17, 18 más actual, y el sticker, porque es un sticker adhesivo que va sobre el papel japonés. De esta manera protegemos el bien. Siguiente, por favor. Finalmente se hizo la rotulación de contenedores y de la estantería. Se hizo un rótulo detallado porque en el caso de que, digamos, una persona no cuente con un dispositivo o con el inventario, lo puede hacer simplemente a la vista. Entonces, cada caja está rotulada con su contenido, que te describe el código y te describe el título y los años del rango de años que compone el material que quiere consultar. Esto hace también que la búsqueda también pueda ser sin el uso de un computador o de un inventario. Siguiente, por favor.
En resumen, de toda la documentación que se encontró, los más importantes fueron los títulos de la fundación del Monasterio del Prado, la copia del manuscrito original de la historia de la fundación del monasterio, los libros de actas y gestiones, las memorias de la misma congregación de los miembros, las reglas y constituciones de sus inicios, los legajos de sus bienes inmuebles, los libros de cuentas, otros documentos contables también que justamente el expositor anterior mencionó, los libros de dotes, la carta de dote de la guerra con Chile, los proyectos de restauración del monasterio a lo largo del tiempo, planos y fotografías del monasterio y publicaciones modernas de editoriales diversas. Siguiente, por favor. Actualmente, en este mes, estamos haciendo un trabajo de rescate en el área de conservación y restauración de uno de sus documentos. Se ha iniciado de uno de sus documentos más importantes, manuscritos, que es el documento de fundación del Monasterio del Prado. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver una fotografía de las actividades. Esto se ha iniciado recientemente, hace 3 semanas, y para hacer una intervención se han realizado pruebas, primero de solubilidad, que permite, ¿no?, demostrar la resistencia de las tintas frente a ciertos disolventes como el agua y el alcohol, que pueden usarse para la limpieza. Siguiente, por favor. Y también se están realizando integraciones de papel. Como se puede apreciar en la tercera fotografía, muchos de las hojas presentan faltantes que se están incorporando con papel japonés y el resultado es el de la cuarta fotografía. Aún estamos trabajando. Este es un primer folio que sirvió como prueba para poder realizar y replicarlo en los siguientes. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver la reintegración volumétrica con el papel japonés que les estaba describiendo anteriormente. Y esto va a permitir también mayor estabilidad a la hora de la manipulación, que se espera que sea la mínima en el futuro. Siguiente, por favor. Y finalmente, para terminar, este proyecto en beneficio de la preservación de los bienes documentales ha sido esencial no solo para resguardar su historia, sino también para mantener viva la memoria colectiva de la comunidad, ya que estos documentos son testigos directos de acontecimientos significativos que proporcionan un contexto invaluable sobre la fundación y el desarrollo de la congregación, así como su influencia en la vida cultural y religiosa de la ciudad. Gracias, eso es todo de mi parte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo les voy a hablar acerca del proceso de intervención en la iglesia de Nuestra Señora del Prado, la cual ahorita está en proceso. Siguiente, por favor. El proyecto como tal tiene como nombre Reparación de lugares históricos o culturales en la iglesia Nuestra Señora del Prado. Está ubicado en los Barrios Altos, en el Cercado de Lima. Esa es su ubicación y en la fotografía de la derecha podemos ver la fachada principal, que sería el muro de la epístola. Se ve la portada principal, la cúpula, la bóveda y el cerco que encontramos, ¿no? El muro pretil moderno. Siguiente, por favor. Bueno, como ya mencionaron anteriormente, esta iglesia tiene su fundo en la primera mitad del siglo XVII. Fue un monasterio de clausura hasta el año de 1940 y es de las Recoletas Ermitañas Descalzas. Siguiente, por favor. A pesar de todas las restauraciones que este inmueble ha tenido, se conservan evidencias de sus primeras etapas. En esta imagen podemos ver la portada principal de la iglesia del año de 1950 a 2022 al año actual 2025. La tercera imagen que ustedes pueden ver es de la intervención que se ha hecho por Prolima, ¿no?, donde se han recuperado los colores originales, gracias también a todas las intervenciones que se han hecho como de liberación de materiales incompatibles, se ha podido encontrar la impronta y las formas originales de diversos elementos, como la ménsula, donde estaba ubicada la Virgen, y de otros elementos arquitectónicos como las orlas, y las cornisas. Siguiente, por favor. Bueno, en la imagen de la derecha podemos ver resaltado en rojo todo el área de intervención que se ha estado ejecutando. Se han ejecutado todos los frentes exteriores, así como los techos y la bóveda.
Siguiente, por favor. Y estos son algunos de los detalles que realizamos para este tipo de actividades. Podemos ver, por ejemplo, cómo se ha hecho todo el estudio de la mampostería y todo el estudio de cómo estaban ubicados los ladrillos, los adobes. También lo que realizamos, por ejemplo, para esta intervención en estos arcos del frente de la Casa de las Hermanas, ha sido la codificación, el registro de cada una de las dovelas para regresarlas a su ubicación original, así como hacer restituciones de los elementos que están en mal estado. Y bueno, todo esto lo hacemos utilizando los materiales tradicionales que encontramos en la iglesia, ¿no? Que son quincha, adobe, ladrillos moldurados y revestimientos a base de cal y de arena. Siguiente, por favor. Estos son planos que hemos desarrollado para la portada principal. Esta portada principal fue todo un reto y ha sido bastante importante porque encontramos bastantes recubrimientos de cemento. En los laterales, por ejemplo, del arco donde va el portón principal, encontramos unas columnas de concreto que cubrían bastantes evidencias importantes. También se ha hecho el estudio de proporciones con respecto a las fotografías históricas. Y bueno, sí es bastante detalloso estar haciendo todo el relevamiento de la data. Siguiente, por favor. Otro de los elementos que hacemos nosotros en ProLima es el relevamiento y la catalogación incluso de las carpinterías que hay en los inmuebles. Y me refiero tanto a carpinterías de madera como a carpinterías metálicas. Este, por ejemplo, es uno de los portones y pueden ver que nosotros incluso desarrollamos los detalles mínimos de las cerrajerías antiguas, las cuales son de fierro forjado, de los sistemas originales de cómo se comportaban los portones antes, donde se utilizaban los goznes de fierro. Pueden ver ese detalle, por ejemplo, en la parte baja, al centro, y todos esos elementos que finalmente le dan riqueza y sentido al inmueble son los que nosotros día a día estudiamos y desarrollamos para recuperarlos. Siguiente, por favor. Este último plano es una ventana que está ubicada en los lunetos de la bóveda. Cuando nosotros llegamos al inmueble nos dimos cuenta que el frontoncillo superior, esa especie de triángulo que está encima de la ventana, se había perdido. Sí lo podíamos observar en fotografías históricas y además encontramos parte de las evidencias de las huellas en el inmueble, en el techo. Así que lo que hicimos fue el estudio de proporciones, la conservación de la carpintería, así como sus estudios pertinentes de calas estratigráficas y el desglose o el desmenuzado de todos los elementos para ponerlos en valor, ¿no? En ProLima lo que procuramos es que todas las carpinterías originales se mantengan. También se hacen ensambles, se hacen injertos, pero se conserva su materialidad respecto a madera y respecto a todos los acabados pictóricos que ha tenido. Siguiente, por favor. Bueno, acerca de los sistemas constructivos, acá podemos ver algunas de las actividades que hemos estado llevando a cabo. En la primera imagen podemos ver el asentado de ladrillos con morteros de cal. En la segunda imagen podemos ver el ladrillo tallado o el ladrillo moldurado, que justamente lo que hace es que ese ladrillo recibe unos encalados y deja ver las formas originales, ¿no?, de toda la portada. Eso, por ejemplo, fue algo bien interesante en la portada principal, la que presenté anteriormente, que es una portada en color verde, porque el acabado original de esa portada no estaba revestido por morteros gruesos, sino que eran encalados bien finos que dejaban ver las formas originales de los ladrillos. Y bueno, en la parte baja, una consolidación de uno de los elementos arquitectónicos que son las orlas que rodean la portada. Siguiente, por favor. Con respecto a la pintura mural que se ha encontrado en la iglesia, si han recorrido el centro histórico de Lima, podrán ver que hay una técnica bastante peculiar donde se imita mampostería o los aparejos de distintos elementos como ladrillo, piedra, mármol incluso, que se denomina trampantojo, ¿no? Es una trampa al ojo que está imitando un material, pero en realidad es pintura. Esta iglesia no es la excepción, encontramos esa técnica pictórica aquí.
En la imagen de la derecha pueden ver una insinuación de líneas rojas que están imitando ladrillos, ¿no? De esta, por ejemplo, encontramos dos tipos. Una donde era un fondo blanco, como el que podemos ver en la imagen, con líneas rojas, y otra donde eran los ladrillos densos, todos rellenos de rojo y rodeados por marcos negros. En realidad, la que hemos encontrado en mayor extensión y en mejor estado de conservación para su consolidación y puesta en valor es esta que vemos en la imagen. Del lado derecho, bueno, vemos una de las tareas que se hacen en el día a día de consolidar pintura, velarla, protegerla, y bueno, esas son capas pictóricas del segundo momento de la iglesia que amarran, es decir, que convivieron al mismo tiempo con los muros que tenían este diseño de ladrillos. Siguiente, por favor. Aquí se ve algunas de las imágenes que hacemos para la conservación de todos los sistemas metálicos. Pueden ver que es una reja de fierro forjado a la que le damos mantenimiento a las abrazaderas, recuperamos los elementos que están en mal estado de conservación, así como se hace su registro pertinente. Siguiente. Estas son algunas de las labores de carpintería que se realizan. Como les mencionaba anteriormente, se hace su registro, su codificación, su estudio de calas estratigráficas para saber qué momentos de color tuvo todo el conjunto religioso, qué acabados se han hallado. Ha sido muy interesante porque en algunas de las carpinterías incluso hemos encontrado algunos verdes con un acabado jaspeado. Todo eso se pone en valor y se hacen los trabajos puntuales, ¿no? Siempre tratando de conservar la madera y en algunos elementos y sus restituciones con bastante respeto. Siguiente. Ahí pueden ver, por ejemplo, en la segunda imagen lo que les comentaba antes, el trampantojo o los ladrillos dibujados en los muros. Eso es después de su reintegración cromática, por eso es que los ven con mayor definición, ¿no? Otro de los puntos que estamos tratando de lograr en esta iglesia es hacer que el visitante cuando la visite, cuando acuda a ella, logre diferenciar entre lo intervenido y lo antiguo. Esto lo hacemos a través de otros tonos, de algunos subtonos que el ojo permita identificar casi al instante. En la primera imagen está muy perdida, pero son algunos de las pocas evidencias que encontramos del primer momento del trampantojo, que les decía que es un rojo mucho más denso, más cubriente y no tiene el fondo blanco como el de la segunda imagen, ¿no? En la tercera imagen está la reintegración cromática de la portada principal, en la cual se utilizaron técnicas como el rigatino, el puntillismo, el estarcido, justamente para diferenciar lo antiguo de lo reintegrado. Siguiente, por favor. Y bueno, uno de los puntos más interesantes que tiene esta iglesia es el sistema constructivo original que ha tenido su campanario. En Lima estamos acostumbrados a ver caña chancada y caña brava en las construcciones, ¿no? Sin embargo, en este campanario había una caña brava abierta, tensada con tiras de res o huascas, como se conocen acá en Perú, y lo que en algún momento los constructores hicieron es abrir la caña brava, su núcleo dejarlo al exterior y todo ese núcleo amarrarlo con estas tiras de cuero que tensaban, ¿no? Esas tiras se colocaban frescas y una vez secas se contraían y hacían que amarraran a todo el elemento. La primera imagen es antes de la intervención, lamentablemente, y como ocurre en un montón de inmuebles y de campanarios en particular, estaba revestida con cemento y todos sus detalles exteriores o la mayoría se habían perdido. Solo se encontró un porcentaje muy mínimo de los revoques originales que estaban sobre todo en las partes superiores y esos revoques eran trabadillo. El trabadillo es un mortero que se compone de yeso, cal y algún árido que puede ser cuarzo, puede ser marmolina, puede ser algún tipo de arena de río. Esa configuración ya depende de cada inmueble. Y bueno, esa es la propuesta cromática con base en todas las evidencias pictóricas que hemos recolectado durante muchos meses en el inmueble y lo que ven a la derecha, la última imagen,
es ya la intervención que se hizo de todo este trabajo muy respetuoso de recuperar la forma de la caña brava abierta y las tiras de cuero o huascas, ¿no? Si pueden ver, incluso pareciera que está simulando una especie de cesto. Es un sistema constructivo bien curioso que lo hemos relacionado bastante con eso, y hasta ahora no hemos encontrado otro campanario en las iglesias ya intervenidas que tenga este tipo de adecuaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos de los levantamientos que se han hecho. Se realizan relevamientos a mano muy meticulosos y también se hace el uso de nubes de puntos por todo el detalle tan minucioso que conllevan estas intervenciones. Ahí podemos ver algunos de los cortes arquitectónicos donde se aprecian los sistemas constructivos como los pies derechos, las cartelas de madera, las soleras sobre las que se depositan después los balaustres, las campanas con sus yugos de madera, así como las cerchas superiores que van a estar sujetando el remate del campanario sobre el que se coloca la cruz de fierro forjado. Y bueno, terminando una elevación y algunas de las pocas evidencias que hasta nuestros días se han mantenido de la pintura mural. Pueden ver ahí un grafiti en color azul, así como algunos otros grafitis con el año de 1872. Esas son de las pocas evidencias que hemos encontrado, además de la del trabadillo que se encontraba en la cúpula del campanario. Siguiente, por favor. Estas son algunas imágenes de los acercamientos, de lo que les estoy mencionando. En la primera vemos el interior del campanario con toda esta técnica de cestería, las maderas que dan soporte a los collarines del mismo, una especie de crucetas que también dan estructura a todo el primer cuerpo del campanario y algunos de los trabajos de intervención. Siguiente, por favor. Acá, bueno, podemos ver algo con lo que todos los que vemos este tipo de inmuebles estamos familiarizados, que es justo el corrido de las tarrajas, ¿no? Respetamos la morfología que encontramos en el campanario y estamos replicando los morteros hallados que son trabadillo, ¿no? En los estudios que se han realizado hemos encontrado que el árido que se utilizó en esa época ha sido cuarzo rosa. Siguiente, por favor. Este es el antes, el durante y la propuesta cromática de la portada principal de la iglesia de Nuestra Señora del Prado. La primera es una ortofoto con cómo la encontramos, con el portón de madera con pintura vinílica, con toda la portada cubierta de yeso, cemento, pintura látex. La imagen en medio que está con andamios es el proceso de intervención que se ha estado realizando, posterior después a liberar un montón de capas de pintura incompatible y de elementos de concreto. Y la tercera imagen es la imagen objetivo después de los estudios de calas estratigráficas y del estudio de proporciones y de todo el levantamiento arquitectónico que se hace en campo. Siguiente, por favor. Estas son las imágenes objetivo que se tienen hasta el momento. No es muy notorio por la escala, pero se pueden ver ahí algunas evidencias del trampantojo o de los ladrillos dibujados que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, en la de elevación que dice muro testero, que está en la parte superior derecha, ahí pueden ver unas manchas. Esas son grandes evidencias de trampantojo que aún se conservan, ¿no? Podemos ver el frente principal, que tiene las 4 portadas, así como la portada principal que les mencionaba anteriormente, y el muro del Evangelio que da hacia los claustros de las hermanas, donde se puede apreciar el lateral del campanario, así como todos los demás frentes, ¿no? Que son los que se están interviniendo por Prolima, además de todos los techos y cubiertas. Siguiente, por favor. Bueno, para cerrar esta presentación me gustaría leer una cita del padre Antonio San Cristóbal. Lima no puede perder la histórica iglesia de Nuestra Señora del Prado. Su restauración debe hacerse con amor y con técnica para mantener sus valores arquitectónicos. Siguiente. Muchas gracias.